damos la cordial bienvenida a este tu programa Aprendiendo Juntos. Aquí directamente desde CCBM Broadcasting hemos estado hablando las últimas clases acerca de las dispensaciones. También iniciamos acerca de lo que son los pactos. Dijimos anteriormente que las dispensaciones son tiempos que se han dado para poder entender mejor la forma en la que el Dios soberano trabaja en nuestras vidas. Esos tiempos más que nada designan tiempos de historia y tiempos de futuro. Claro que no tenemos nada dentro de la palabra que nos indique exactamente esos tiempos, pero eso se ha calculado por medio de diferentes estudios temáticos acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir viendo y vamos a hablar específicamente de los pactos, lo que define en una forma más concreta los tiempos o las dispensaciones tales y como son. Son muy importantes que podamos tener un entendimiento pleno acerca de los pactos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un entendimiento más certero en lo que es la palabra de Dios y sus tiempos y para quién es la palabra. Pero vamos a ir a un video. Y en este video vamos a estar hablando precisamente de los patrones de diseño de las narrativas bíblicas. Este video nos va a ayudar a entender un poco más de cómo la palabra es narrada por aquellos que son escogidos por Dios como los profetas y los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a video. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí.
Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación, Lo que es un poco deprimente. pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí, ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Interesante video, ¿verdad? Pero vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de los pactos. Estuvimos dando algunas definiciones la clase pasada, en la cual vamos a recordarla. La primera, la definición de la palabra pacto. Y dice así: en todas las transacciones terrenales, cuando se realiza una promesa, un convenio o contrato por el cual una de las partes hace una promesa de valor a la otra, la costumbre universal es explicar tal relación y las promesas por medio de las bien conocidas leyes del lenguaje, contenidas en nuestra gramática o de uso común. Se consideraría absurdo y fútil verlas como en cualquier otra luz. La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado, tan claramente expresado, que comunique un significado decisivo y no escondido o místico que requiera muchos siglos para poder desarrollarlo, o desarrollarse. La ejecución o confirmación de los pactos sería lo siguiente. Al consultar una concordancia, que muchos la tenemos, inclusive en la parte de atrás de tus Biblias la puedes tener, se notará que el término pacto ocurre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El estudiar el término, vemos que se usa para indicar la relación de Dios con el hombre, entre el hombre y el hombre, entre nación y nación, y en la Escritura se indica pactos hechos por individuos
con otros individuos, como en Génesis 21:32, Primera de Samuel 18:3. Pueden hacerse pactos entre individuos y un gran grupo de individuos. Eso lo vemos en Génesis 26:28 y Primera de Samuel 11, versículo 1 y 2. Puede hacerse pactos entre una nación y otra nación. Eso también lo podemos ver en Éxodos, en el capítulo 23, versículo 32, el capítulo 34, 12 y 15. O sea, en el capítulo 12, versículo 1. Hubo pactos en la esfera social. Eso lo vemos también en Proverbios 2:17, en Malaquías 2:14. Ciertas leyes naturales son consideradas como pactos, y eso también lo podemos ver dentro de Jeremías 33:20 y 25. También podemos ver que, sin embargo, se puede notar que los términos incluidos en los pactos entre hombres son mutuamente considerados y consentidos, y posteriormente son ratificados mediante juramento. Eso lo podemos ver en Génesis 26:28. Por alguna prenda, por alguna señal, que también lo podemos ver en Génesis 31, de 44 a 45. O ante testigos. En la antigüedad también se usaban ciertos elementos por medio de los cuales se hacían pactos. Entre estos estaban la sal, lo puedes ver en Números 18-19, o la división en dos partes de animal o animales. Eso lo puedes ver en Génesis 15:9, en el 17 y el 18. Con esto se daba a entender que el pacto no podía ser abrogado o quebrantado. Y esas eran una de las formas en las que nosotros podemos distinguir los pactos dentro de la palabra de Dios. Pero también, en esa misma luz, los pactos hechos por Dios son de un orden diferente, y lo tenemos que catalogar muy bien. Esto es, en la luz de que Dios es soberano. Entonces diríamos esto: los pactos hechos por Dios son de una orden diferente. Estos son propuestos soberanamente a los hombres. En estos Dios se obliga a un curso de acción para establecer obligaciones a los hombres. En algunos de ellos se establece una señal de pacto concertado. Como ejemplo, tenemos algunos de ellos. Pero antes de ir a esos ejemplos, queremos ratificar algo muy importante. El único que puede hacer en realidad un pacto honorable es Dios. Y el único que no lo va a quebrantar es Dios. Todos los otros pactos que se han hecho humanamente, entre hombre y hombre, nación y nación, entre hombre y hombres, o entre nación y naciones, o grupos grandes, en una forma u otra han sido quebrantados. Pero dentro de la soberanía de Dios, cuando Dios hace un pacto, no hay forma de que sea quebrantado, porque esto solo Dios lo puede hacer. Pero vamos a ver esos ejemplos que tenemos, El primero podríamos decir la circuncisión, que consistía en una marca en el cuerpo aplicada a la descendencia de Abraham como señal del pacto abrahámico, que vamos a ver más tarde. Otro ejemplo tenemos el arco iris, tú lo conoces, como una señal del pacto entre Dios y Noé de que la tierra no sería destruida con un diluvio de agua una vez más. O la cena del Señor, como recordatorio del nuevo pacto cuyos elementos son el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de eso tenemos que ver el principio de la sincronización de las disposiciones dentro de los pactos. Podemos decir lo siguiente: un pacto puede ser firmado, sellado, ser establecido entre un punto específico de la historia,
Pero esto no significa que todas las disposiciones van inmediatamente en vigor. De hecho, 3 cosas diferentes suceden una vez al pacto está sellado. Algunas van en vigor de inmediato. En segundo lugar, algunas disposiciones entran en vigor en un futuro próximo. Y en tercer lugar, algunas disposiciones entran en vigor solo en el futuro profético distante, no habiendo sido cumplido en este momento o hasta la fecha en la que se dio el pacto. Otra de las cosas que tenemos que ver es la posición del pacto, y esto es muy importante. Primero, el contexto histórico y la dispensación en la que se coloca el pacto. 2, los participantes en el pacto. Es extremadamente importante porque eso va a definir para quién es el pacto o a quién va esta condición del pacto. La tercera es la provisión del pacto. ¿Cómo se provee? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué es lo que significa? ¿Y cuál es la representación y la designación del pacto? Dentro de eso también tenemos que ver su estado actual, en tiempo y forma. Si ese pacto sigue siendo vigente o no es vigente. Como hablamos anteriormente, tenemos pactos condicionales y pactos no condicionales, o incondicionales como se les llamaría. Pero tenemos que ver tanto su vigencia dentro del tiempo, porque esos pactos pueden pasar de una dispensación a otra sin ser tocados o ejecutados al mismo tiempo. Otra de las cosas que vamos a estar viendo dentro de estos pactos es la validez de cada uno y cómo fueron formados. Pero para esto vamos a estar hablando acerca de cada uno de los ejecutores del pacto. Y cuando decimos ejecutores, lo ponemos en la forma en la que el que manda el pacto es Dios, el que lo ejecuta es Dios, pero el que tiene que mover o el que tiene que desarrollar el pacto o dentro del pacto es el hombre. Aquí vamos a tener ejemplos como Abraham, Noé, vamos a tener ejemplos de naciones como Israel, vamos a tener ejemplos como el cuerpo de Cristo, y vamos a tener ejemplos también acerca de cómo se desarrollan dentro de la ley, dentro de la gracia, en qué periodo es desarrollado. Pero esto es específicamente para que tú y yo podamos tener un entendimiento específico de cómo trabaja la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, esto cuenta las promesas de Dios. Y cuando dice que cuenta las promesas de Dios, nos da a notar a nosotros cómo se cumplen esas promesas. ¿Qué es lo necesario para que esas promesas se cumplan? O en el otro lado de la moneda, cómo esas promesas se van a cumplir sin que tengamos que hacer tú o yo algo para que sean cumplidas. Recuerda, el pacto es entre Dios y su creación. Cuando decimos creación, puede ser una persona, una nación, un cuerpo. Y cuando decimos un cuerpo, eso puede incluir tanto a Israel como a la iglesia. Y cuando nombramos la iglesia, estamos hablando del cuerpo de personas o seguidores que están en Cristo. Recuerda, la iglesia ya no se contempla como si fuera el templo que tenía Israel. La iglesia ya no se contempla como un lugar construido para que la gente se reúna. La iglesia en sí, proclama una serie de personas, que están unidas en una sola creencia, por fe, que han sido salvas por el sacrificio de Jesucristo. Pero para que veamos estas condiciones de estos pactos, vamos a ir primeramente a un corte y regresamos para que podamos iniciar la carrera de los pactos. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad
nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. CCBM Broadcasting te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Regresamos. Vamos a iniciar a hablar acerca de cada uno de los pactos. Si te recuerdas bien, la última clase hablamos de que hay 8 diferentes pactos. Son los que se reconocen bíblicamente hablando. Claro que muchas gentes pueden decir que hay más o menos pactos, pero pactos definidos, hechos por Dios, son 8. Así que vamos a empezar con el primero. Y ese sería el pacto edénico. Es un pacto condicional. ¿Qué significa? Que para que se cumpla, tú y yo tendríamos que hacer algo prescrito por la ley de Dios. Y esto lo puedes ver en Génesis capítulo 1 del 28 al 30, en Génesis 2 del 15 al 17 y inclusive nos lo especifica también Osea 6:7. Vamos a ver lo siguiente. Dice así la escritura. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta para que sea semilla que haya en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que dé semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. En Génesis 2:15 al 17 nos dice lo siguiente: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Déjame explicar un poquito acerca de estas 2 escrituras. La primera escritura de la que estábamos hablando, es simplemente el inicio de toda creación. Dios especifica cómo las cosas van a trabajar dentro de su creación. Claro que después del pecado, todo eso fue modificado. Pero el inicio original fue como tú lo escuchaste, en Génesis 1, 28 al 30. En esta escritura, en Génesis 2, en el 15 al 17, Dios especifica nos va a dar una condición dentro de lo que va a ser el pacto con el hombre. Y esa condición era, que no podían comer de un árbol en específico. Quiero que tomes en consideración que esa es la condición del pacto edénico. Por eso decimos que es algo condicional. Si tú y yo, por decirlo así, estuviéramos en ese tiempo, o hablando de Adán y Eva, si ellos no hubiesen comido de ese árbol, el pacto seguiría vigente. Y cuando digo vigente, es de que tendrían, por decirlo así, vida eterna. Tendrían una relación con Dios. Las plantas serían para comida. Los animales no tendrían que comer o ser carnívoros o cosas por el estilo. Pero todo eso cambió
debido a que el pacto fue quebrantado. Veamos esto. En Oseas dice, pero ellos como Adán han transgresado o transgredido el pacto. Ahí me han traicionado. Lo que está diciendo esta escritura, en Oseas, es de que él está dando un ejemplo de otro pacto que va a ser quebrantado. Pero dice, y de igual manera como el primer pacto que tuvo Dios con Adán y fue quebrantado por desobediencia, el pacto del que está hablando Oseas, que vamos a hablar más adelante, también fue quebrantado por esa misma desobediencia. Cuando digo esa misma, es de que no consideraron las condiciones en que Dios les dio el pacto. Pero sigamos. El pacto edénico condicional. Los participantes. Uno sería Dios y Adán. Recuerda lo que estoy diciendo esto. Y muchas veces nosotros nos ponemos y culpamos directamente a la mujer de que por ella todos caímos. Pero la consideración es esto. El pacto fue hecho entre Dios y Adán. Tú dirás, bueno, la mujer no estaba dentro del pacto. Sí lo estaba porque estaba con él. Pero a que se le dio la condición fue a él, al hombre. Y el hombre tenía la obligación de transmitir esa condición a su mujer. Que lo hizo, sí. Que la mujer fue engañada por la serpiente, sí. Pero sigue dentro, vamos a decir, de la perspectiva de que el hombre también falló al no cuidar a la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos culpar solamente a la mujer de nuestra caída. Debemos de culparlos a los dos. Uno tenía la obligación de instruir, que hemos perdido inclusive hoy día, y la otra, perdió el escuchar la instrucción. Y cuando digo escuchar la instrucción es de que en una forma se rebeló en contra de la instrucción que se le había dado. Pero eso pasa cuando nosotros mismos no tomamos cuidado de esa instrucción. Toda instrucción que nos da Dios no solamente es de una sola persona. Muchas veces incluye que nos apoyemos unos con los otros. La provisión del pacto. Son 7 provisiones en este pacto. Una, en Génesis 1:28, multiplicarse. 2, Génesis 1:28b, sojullar y conquistar la tierra. 3, Génesis 1:28c, tener dominio, ejercer dominio. 4, Génesis 1 de 29 al 30 y 2:16. La alimentación. 5, Génesis 2:15. Cuidar y trabajar, que no era un trabajo exhaustivo, simplemente era cuidar lo que Dios nos había dado. En este caso estamos hablando de Adán y de Eva. 6, en Génesis 17, primera sección. La condición. ¿Y cuál era la condición? Que no comieran del árbol del conocimiento. Y 7 en Génesis 2:17, que nos indica la penalidad, que era si comían ellos iban a morir. Ahora déjame decirte esto, ¿qué significa esto? Muchas veces decimos, no, pues no murieron. Otros dicen, no, pues murieron, espiritualmente. Claro que la Escritura no nos dice ninguna de las formas en cómo murieron, pero es muy obvio. 1, murieron en su relación con Dios. 2, ciertamente murieron. ¿Por qué? Porque ya no tenían vida eterna. Su cuerpo empezó a decaer al punto en el que iban a morir. Y 3, cuando hablamos espiritualmente, hablamos de que la relación con Dios y el hombre
murió, fue quebrantada. Entonces, dentro de la forma espiritual, mueres espiritualmente hablando, por decirlo en esa forma. ¿Ok? Dentro de eso, ¿cuál es el estatus de este pacto? Fue quebrantado hasta hoy día. Ese pacto ya no tiene validez con Dios. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia, una caída por parte del ser humano. Y al romper esa la relación, Dios no tiene obligación de cumplir lo pactado. ¿Qué era lo pactado? Tener una relación con su Creador perdurable entre Dios y hombre. La otra es de que iban a tener vida eterna. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido por siempre, pero hubieran ratificado su compromiso con Dios, que eso es extremadamente importante. Ahora vamos a ver también el pacto adámico, que es un pacto incondicional. Aquí tenemos dos pactos con Adán, pero antes de ver eso, vamos a ir a un corte para que te puedas relajar y pensar en lo que estamos diciendo. El primer pacto fue: si comes de este árbol, no tengo obligación de cumplir lo prometido. Y eso es una forma en la que también nosotros tenemos que vernos. Cuando Dios nos promete, muchas veces nosotros tenemos que hacer algo en cumplimiento a nuestro compromiso. No que lo exija, pero sí es importante cumplir ese compromiso para ser bendecidos. Regresamos en un minuto con el pacto adánico, segunda parte. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Una vez más regresamos. Estuvimos hablando del pacto número 1 con Adán en el jardín del Edén. Ahora vamos a estar hablando acerca del pacto adámico, que es un pacto incondicional. ¿Qué significa? Que hagas lo que hagas, hagan lo que hagan, hicieran lo que hicieran, este pacto va a ser cumplido por Dios dentro de su soberanía. Pero antes de ir a este pacto, quiero recordarte algo y que veamos estos pactos en una forma educativa. Cuando decimos educativa es de que tenemos que ver las formas en que Dios trabaja con la humanidad o su creación. Es algo que nunca ha cambiado. El sacrificio de Jesucristo lo que hace es de que nos trae una vez más a una relación con Dios, lo que se había quebrantado en el primer pacto. Pero lo que quiero decir es de que cuando tú ves condiciones y formas, tenemos que considerarlas. Hace un momento dije, hay formas en las que tú y yo debemos de considerar nuestro compromiso con Dios, inclusive para recibir bendiciones. No es de que sea un pacto o que sea una promesa que se pueda quebrantar, porque la promesa de la gracia es inquebrantable. Pero sí, hay formas en las que tú puedes y yo podemos estar seguros de nuestra relación con Cristo. Y eso es establecer un compromiso con Dios. Y cuando decimos establecer un compromiso con Dios, es que cuando tú recibes salvación, en ese momento no significa que vas a ser perfecto. Que recibes una santidad, sí. Pero esa santidad significa simple y sencillamente de que en ese momento tú ya estás separado para hacer un trabajo para Dios. Y cuando decimos un trabajo para Dios, pueden ser muchas cosas. Y esa separación significa es de que ahora tú estás en las manos de Dios, resguardado dentro de su fortaleza. Déjame decirte esto. Nadie puede estar fuera
del plan de Dios. Sea creyente o no lo seas, siempre vas a estar dentro del plan de Dios. No hay forma. Muchos dicen, no es que tú dejaste la voluntad de Dios y te fuiste fuera de la voluntad. Eso es imposible. Simplemente porque Dios es soberano. Pero Él nos da condiciones. Y si no cumplimos esas condiciones, es lo que nos hace sentir o vernos fuera de su voluntad. Pero vamos a ver eso más adelante. Ahorita regresemos acerca del pacto. ¿Okay? El pacto adánico, incondicional, lo encontramos en Génesis capítulo 3, del 16 al 19. Y dice así: a la mujer dijo, ese hablando es Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Que vamos a hablar acerca de eso un poco. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿La causa de quién? ¿De Eva? No. Por la causa de desobediencia de Adán, al cual se le dio la instrucción del primer pacto. Ahora, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. Déjame ponerlo así. Cuando estamos hablando de un pacto incondicional, tenemos que tomar en cuenta la situación en la que estaban viviendo. Ellos produjeron una desobediencia. Cuando produjeron, ellos escogieron tuvieron la libertad de escoger entre lo que era el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida. Es un privilegio que ni tú ni yo hemos perdido. Claro que muchos hablamos acerca de predestinación, de elección, etc. Algo que es complicado de entender y que más adelante vamos a estar viendo esos aspectos. Pero lo que tenemos que recordar de que si Dios es soberano sobre todas las cosas, Él sabe todo lo que va a pasar. Pero dentro de esa sabiduría de el saber todo lo que va a pasar y las decisiones que tú y yo vamos a tomar, Él no mueve un dedo para cambiarlas. ¿Por qué? Porque entonces sería simplemente un gobernante más. Y cuando decimos un gobernante más, es una persona que forzara su voluntad sobre la persona que gobierna. Sin embargo, Dios no fuerza su voluntad en ti. Sí te da libertad, sí lo hace. Pero dentro de esa libertad entra gracia, entra bondad, entra amor, entra misericordia. Y que pone formas y lugares y instrumentos para que cambies esas decisiones, para que sean decisiones provechosas para ti y para mí, sí lo hay. Pero por eso tenemos que ver esto. Por lo que estoy diciendo es de que el que fue culpable para que tuviéramos todo lo que pasó en una forma más ética es el hombre. Fíjate lo que dice aquí. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ese dominio no significa de que cuando tú como mujer te sujetas a tu marido, él tiene que ordenarte y hacerte y tú tienes que respetar todo lo que él dice. El respeto tiene que ser mutuo. Pero el que haya dicho Dios,
que tu mujer ibas a ser una ayuda idónea, eso no cambió. Ayuda idónea significa de que sí, en una forma u otra, te tienes que sujetar a tu marido, siempre y cuando él esté dentro de las primicias, vamos a decirlo así, de lo que Dios le ha dado a él. Si él está fuera de eso, no hay obligación. El que tú seas una ayuda idónea significa de que tú estás compatiblemente igual que el hombre. Y que tienes que ser una ayuda para él, para que se logre el cometido que Dios nos ha dado al hombre dentro de la tierra. Que es difícil de explicar, sí, de entender más. Pero desafortunadamente muchos hemos tomado, o han tomado la libertad de decir la mujer tiene que estar en la casa y solamente criar hijos. Y eso no es lo que Dios hizo, ni Dios dijo eso. Simplemente Dios nos está diciendo, tú vas a tener dolores de parto, vas a tener esto y lo otro. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia en ti y la repercusión de esa desobediencia fue el que ahora vas a tener dolores de parto y de que vas a estar sujeta en una forma, entre comillas voy a ponerlo así, a la voluntad del hombre. Pero dentro de la voluntad del hombre, o del dominio del hombre, de su marido, es dentro del dominio de la enseñanza del marido. Si el marido no enseña correctamente, ¿a qué te vas a sujetar? Si el marido no enseña y no te lleva por el camino correcto de lo que Dios quiere para ti y para él y para tu familia, ¿cómo va a trabajar? No es solamente que el hombre diga yo soy el macho de la casa y tú tienes que hacer lo que yo diga. Eso no lo dijo Dios. Varones, eso no lo dijo Dios. Lo que estamos hablando aquí es de que nos sujetemos a la voluntad, enseñanza y preceptos de Dios, tanto el hombre como la mujer. Pero para que eso suceda, el hombre tiene que ser y tomar su posición de enseñanza y de instrucción para la familia. Pero dentro de eso vamos a regresar a los pactos, antes de que sea apedreado, Y vamos a decir lo siguiente, cuando estamos hablando acerca de los pactos, los participantes en este pacto son Dios y Adán una vez más. La provisión de este pacto incondicional es de son individuales para cada participante en el pacto. Cada uno tiene una individualidad dentro de este pacto, tanto el hombre como la mujer. Lo segundo es que Satanás y la serpiente entra dentro de este pacto. Cuando digo Satanás, la serpiente es la serpiente que estuvo en Génesis. Y eso lo podemos ver en Isaías 65:25. Dos, el hombre, entra dentro de esta provisión. Y tres, la mujer. Entonces, cada uno de ellos va a tener una restricción y va a tener posible, vamos a decirlo así, un logro dentro de este pacto incondicional. Pero antes de que vayamos a eso, vamos a un corte y regresamos en 60 segundos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado.
Eso somos. Somos futuro. Regresamos. Dentro de las provisiones tenemos que ver lo siguiente. ¿Cuál es el pacto que Dios está haciendo con Adán, con Eva, con Satanás? Con Satanás es de que él va a ser derrotado. Va a tener libertad durante todo este tiempo, con la condición de que él tiene que ir con Dios, y pedir permiso para tocar a su gente. 2, que vamos a explicar todo eso más adelante. 2, el hombre, que el hombre va a tener provisión, para poder comer, vestirse, etcétera, 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 etcétera. Pero lo va a tener que hacer por medio de su trabajo, pero eso nunca le va a faltar. Hasta hoy día no nos ha faltado absolutamente nada. 3, la mujer. La mujer es sujeta al hombre en una forma, que tenemos que explicar y entender dentro de la enseñanza del hombre, la enseñanza que Dios le da a él. Pero también la mujer va a ser el objetivo, o va a ser el medio por el cual Dios va a traer el Mesías. Entonces, esos son pactos incondicionales, o es un pacto incondicional, el cual no va a ser quebrantado por Dios. Va y llegó, el Mesías. Satanás va a ser derrotado al último. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para supervivencia. Cuando decimos supervivencia es la vivencia diaria, comida, todo lo que necesitamos. Pero vamos a ir a cosas más específicas. El siguiente pacto, su estado actual sigue en vigor hasta el día de hoy. ¿Qué significa? Dios hizo una promesa y esa promesa se va a cumplir hasta los últimos días y por siempre dentro de este pacto. Pero ahora vamos a otro pacto y es el pacto noéico, que es un pacto incondicional. Dentro de este pacto lo vemos en Génesis 9 del 1 al 18 y vamos a leerlo. Dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundo y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todos los que se mueven y tienen vida, os será para alimento. Todo os lo doy, como os di la hierba verde. Dice, pero carne, con su vida, es decir, con su sangre no comeráis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, de él, hermano, de todo hombre mandaré la vida del hombre. Demandaré la vida del hombre. Pero antes de que expliquemos esto, vamos a ir a un video, en el cual nos va a explicar acerca de cómo se hacen los argumentos dentro de la palabra. Y cuando regresemos, vamos a explicar algo más de este pacto antes de irnos. Vamos a video. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento.
Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí, toma por ejemplo la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Regresamos. Hemos estado hablando ahorita del pacto noéico. Ok, estamos apenas comenzando en este pacto.
Y una de las cosas que vamos a notar o que estamos notando dentro de estas escrituras es de que muchas cosas van a tomar otra dirección. Cuando decimos otra dirección es porque el primer pacto o los primeros dos pactos, o que el adánico y el del jardín del Edén, o que fueron quebrantados. Y cuando decimos quebrantado es de que ese pacto ya no está vigente. Y tenemos que tomar eso en consideración. Estamos hablando del primer pacto. El segundo pacto, o que el adámico, ese pacto sigue vigente. Pero para que ese pacto siguiera vigente, habían cosas y condiciones que iban a tomar lugar y que iban a cambiar. Cuando decimos eso, estamos hablando que la dieta del hombre va a cambiar. La forma y comportamiento de los animales, o que también iba a tomar un cambio. Inclusive las mismas vidas de ellos. Pero para esto vamos a hablar más profundamente en nuestra próxima clase. Vamos a tomar más tiempo en este pacto y los pactos que siguen, que tienen más información de lo que tenemos que entender dentro de la soberanía y los tiempos de Dios. Pero para eso te invito a que entres a nuestra página web de CCBM Master Seminary, por si quieres escuchar o estudiar esas mismas lecciones. También nos puedes seguir en cada uno de estos programas en YouTube y en Facebook, si quieres regresar y tomar nota de ellos. Pero con esto nos despedimos, para que podamos regresar la próxima semana y escuchemos algo más de los pactos de Dios.